Me llamo Alberto y lo que les voy a contar no es fácil de aceptar. Suena a locura, a castigo divino, a esas cosas que la gente de ciudad dice que son cuentos de pueblo, pero no. A mí me pasó y cada vez que me miro al espejo, aún me cuesta creer lo que viví por andar en malos pasos. Todo ocurrió hace años, cuando estaba casado con Karen. Ella era bonita, una mujer muy linda, sí, mucho de verdad, pero también tenía un gran defecto. Era celosa hasta el alma. Era de esas mujeres que cuando uno llega 5 minutos tarde, ya están llorando o reclamando, y desde que éramos novios era así, pero nunca quise hacer caso de dichas banderas rojas. Debo decir que de tanto y tanto que dejaba sacar sus celos, su intensidad fue desgastándome con los años. Al principio pensé que era amor. Luego me di cuenta que lo que estaba viviendo al lado de Karen era un tipo de cárcel emocional, de esas que no tienen barrotes, pero sí cadenas. Para aquellos tiempos, yo trabajaba en un almacén de distribución, y fue ahí donde conocí a Rosa, una chica bastante linda, una morena de fuego, risueña, con una cintura que me hipnotizaba. Yo extrañamente le caía muy bien, porque debo decirles que yo no hice esfuerzo alguno para acercarme a ella, sino todo lo contrario. Ella siempre encontraba formas de tener mi atención, y con cada ocurrencia me hacía reír, me escuchaba, me hablaba bonito, y en un momento de debilidad me hizo caer. Primero con mensajitos, ella con sus textos, me daba a notar que iba bien directo hacia mí, sin rodeos, muy decidida. Por WhatsApp, me dijo que yo le gustaba, y me mandó unas fotos donde ella salía muy provocativa y con muy poca ropa. Era muy difícil esa tentación, no me iba a negar, y hasta eso me dio tiempo para pensármela, porque yo siempre fui un tipo muy tibio. Pero seré honesto al decir que con lo celosa que era Karen, y con todas las infidelidades que ella me inventaba y me restregaba, decidí que ¿por qué no? ¿Por qué no darme el gusto de mínimo una vez, hacerme justicia por mi propia cuenta? Por esto es que cedí a los encantos de Rosa. Y fue ahí mismo en el almacén, en una de las bodegas. Un día mientras todos se fueron a comer, nosotros nos escondimos para darnos cariño. Aquella fue la primera vez y yo estaba muy nervioso. Jamás antes había traicionado mi matrimonio. Híjole, Rosa, no más si te pido que esto quede entre nosotros. No me vayas a meter en problemas, ¿eh? A Rosa le dio risa. Ella se veía mucho más experimentada que yo. No, pues, ahí sí depende de ti, Alberto. Si no me sabes cumplir y me dejas insatisfecha, entonces puede que sí salga corriendo a decirle a tu mujer. Por eso ándale, métele con ganas. Rosa portaba el uniforme que era un pantalón y una blusa abotonada, la cual en un rinconcito se la fui desabotonando, y pude ver todo aquello que se estaba guardando para mí. Me quedé con la cara de estúpido. Estaba sorprendido con la belleza de Rosa. Pues ¿qué tanto te quedas viendo, Alberto? Mira nomás la cara de menso que traes. Ándale, disfrútame. La recosté sobre unas cajas de cartón para acolchonar nuestro nido de amor, y ahí mismo con mucha intensidad y pasión le di todo lo mejor de mí. Me sentía muy bien, muy hombre, sabiendo que estaba creando un vínculo con esa mujer, la cual me gustaba tanto. Rosa tenía algo especial, algo que me enloquecía mucho. De estar con los movimientos del amor, Rosa nomás comenzó a arañarme la espalda, me mordió el hombro y comenzó a gemir. Ella estaba en su éxtasis más elevado y a su vez me llevó al mío. Aquello fue tan coordinado que supe que cada momento que tuviéramos sería muy especial, pues la intimidad con Rosa no iba a ocurrir solo esa ocasión, sino muchas más. Con ella todo era diferente. Había algo en la adrenalina de lo prohibido que me hacía sentir vivo, como si escapara de mi rutina gris. Con Karen ya no había pasión, apenas y hablábamos. Luego la cosa se puso peor, porque ya estando con Rosa más centrado como amantes,
Ya del trabajo yo salía temprano y regresaba tarde con excusas tontas. Karen vio obviamente y sospechó aún más, porque yo ya era más cínico. Dejaba evidencias y rastros, por lo tanto, ella tenía muchas cartas con que atacarme. Obviamente me reclamaba también, me gritaba y me decía que era un cerdo, pero yo no le seguía el juego, y cada vez que Karen quería que tuviéramos intimidad, me inventaba pretextos como dolores, cansancio, o simple sencillamente me hacía el dormido. Mi esposa me lloraba, me gritaba, me rogaba que le hiciera el amor. Me preguntaba por qué la trataba tan mal. Yo solo me alejaba, ella ya me daba lástima, y sí, pero también coraje, porque no tenía el valor de dejarla. Eso era algo que me frustraba mucho. Pero un día Karen se armó de valor. Ya llevaba varios días muy seria, muy extraña. Su mirada reflejaba odio, resentimiento, pero me prometió que no iba a rogarme más. Me dijo que me firmaría el maldito divorcio, sin pedirme nada a cambio. Eso realmente me dejó helado, no me lo esperaba, pero francamente aproveché la oportunidad para poder quedar libre y para descansar de la horrible vida que llevábamos. Con esto pensé que por fin la vida se me acomodaba. Sin decir más, preparábamos todo para el divorcio. Me separé y me fui a vivir solo, y hasta me atreví a hacer pública mi relación con Rosa después de un par de meses. Pero ese fue un grave error, el más fatal. Pasaron apenas unas semanas desde que me sentí libre, entre comillas, haciendo de conocimiento público mi relación con Rosa, pero ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Primero, extrañamente, me corrieron del trabajo. Me acusaron del robo de unos materiales y no sé qué otras cosas más. De verdad no hice nada. Todo apuntaba a que estuve en el lugar erróneo, en el momento equivocado. Cosa rara, pero no había más que decir. Era renunciar sin que me dieran un peso, o lidiar con una posible demanda por parte de la empresa. Eso me dio un golpe anímico muy fuerte, pero traté de levantarme rápido, dando así inicio a un negocio con unos ahorros que tenía, un pequeño taller de refacciones. Pero este duró apenas 2 meses antes de que se metieran a robarme una madrugada y todo se fuera a pique. Pero estas cosas que me pasaban eran solo la punta del iceberg. Los problemas apenas iniciaban. Me empezó a ir muy pero muy mal. Incluso mi relación con Rosa ya no era tan buena. A ella le molestaba tener que pagar cuando salíamos, pero sobre todo porque en la cama, al momento de tener intimidad, de un día para otro ya no pude tener erecciones. Por más que Rosa se vestía muy bonita, muy sexy, por más que me hacía juegos eróticos o me hablaba sucio, nada. Mi herramienta flácida estaba sin vida. Nada podía levantarla o endurecerla. Algo dentro de mí se había apagado. Me sentía humillado, frustrado, un poco hombre. Y aunque estaba intentando disimular todo, Rosa empezó a perder el interés en mí. Lo supe cuando en las charlas comenzó a surgir un tal Felipe, un nuevo empleado que se volvió muy amiguito de Rosa. Eso me puso en alerta, y a través de Rubén, un amigo que tenía dentro de aquel almacén, le pedí que me informara de todo lo que Rosa hiciera. Días después, lo que mi amigo me dijo no fue bueno, pues entre Rosa y aquel Felipe había risas, mensajitos, miradas, hasta que un día, muy temprano, Rubén me dijo que tanto Rosa como Felipe no habían ido a trabajar, que andaban muy sospechosos y había rumores de que incluso se encerraban en la bodega a tener amor. Eso me ardió, si de por sí ya andaba paranoico, y rápido salí a buscar a mi novia a su casa. Rosa vivía sola y seguramente ahí se veía con el tal Felipe. Tomé un taxi y cuando llegué, me acerqué a la casa, lo suficiente para ver a la hora que salieran. Tuve que esperar 2 horas cuando por fin
salieron de la casa. El tal Felipe la abrazó de la cintura, le dio un beso y un agarrón de atrás también. Rosa, muy contenta, cedía a todo lo que el tipo le hacía. Parecía una niña encaprichada con ese hombre, tal y como cuando inició nuestra relación. Me acerqué para confrontarlos. Estaba de verdad enojado. ¿Cómo pudiste hacer esto, Rosa? Tan rápido me cambiaste, que no te acuerdas que rompí mi matrimonio para estar contigo, porque te amo, y mira, ahora me sales con esto. Felipe se acercó a mí, pretendiendo defender a Rosa y queriendo atacarme, pero Rosa le dijo que no valía la pena. No te manches con la sangre de esta rata, mi vida. Y tú, Alberto, me das asco y sobre todo lástima. ¿No te has dado cuenta de que estás acabado en la vida? Ni siquiera se te para. No te deseo el mal, pero sí quiero que dejes de molestarme. No tenía caso pelear. Me retiré sintiéndome miserable, comprendiendo que la vida me estaba dando la peor lección de mi vida. Me sentía solo, cansado, sin rumbo a dónde ir en la vida. Pero lo peor aún no llegaba. Días después, una noche me fui a descansar, pero desperté horas más tarde. No me sentía para nada bien, al contrario, sentía fiebre, y no había razón alguna. No había comido nada en mal estado, tampoco me expuse a cambios bruscos de temperatura. Me asusté mucho de verdad, porque sentía algo muy raro en mi cuerpo. Cuando fui al baño a orinar, vi que de mi miembro salió un líquido espeso y negruzco, con un olor a podrido que me hizo vomitar. El ardor al momento que salía dicho líquido fue tan intenso que me tiré al piso, gritando, con un dolor en el abdomen que me retorció como un animal herido. Grité y grité de dolor, hasta que una vecina escuchó y tocó a la puerta preguntándome si me encontraba bien. A como pude le abrí, y de tan mal que me vio, de inmediato llamó a la ambulancia. Minutos después de que ésta llegó, los paramédicos me subieron y me llevaron de urgencia al hospital. Me revisaron, me hicieron estudios y los doctores no sabían cómo explicarlo. Tenía una infestación de parásitos, lombrices, pero no comunes. Estas eran más grandes, más largas, como si fueran de un tipo muy raro. No sabría explicarlo. La situación era grave. Por dicha razón me operaron de urgencia y me sacaron muchas de dichas lombrices. Dicen que fue un caso muy aislado, pero yo supe desde ahí que algo no estaba bien. Me sentía bastante solo, porque después de la cirugía, cuando me mandaron a mi departamento, estaba sufriendo para adaptarme. Aún estaba muy débil por la cirugía, y los médicos me habían dado muchos antibióticos, suero inyectado y demás cosas. Y para esto, como un ángel caído del cielo, es que aquella vecina, la misma que llamó a la ambulancia, se dedicó a cuidarme. Doña Paz era una mujer solitaria, divorciada. Sus hijos ya eran grandes y vivían lejos, así que, de alguna forma, me adoptó como si fuera su hijo. Me fui recuperando satisfactoriamente. Habían pasado casi 2 semanas, y la señora estuvo al pie del cañón conmigo. Ella ya conocía a Rosa. A Karen yo se la presenté a través de fotografías, y le conté de mi vida cuando fui casado. Le conté que fui feliz un tiempo, pero después todo se volvió un maldito infierno. Aquella señora Paz me dijo que Karen se le hacía muy conocida, que no sabía de dónde, pero parece que ya la había visto en alguna parte. Seguimos platicando y conviviendo. Aquella mujer me daba mis medicamentos a mis horas, mis tecitos también. Ella era quien iba al mandado a comprar la despensa. A veces me cocinaba y simplemente me hacía compañía. Pero fue para una ocasión que la mandé a la farmacia a comprarme un medicamento, cuando en eso regresó un tanto alterada. Necesito contarte algo que vi, Alberto. La verdad no sé si estoy en lo cierto, pero me parece haber visto a tu anterior esposa, a Karen. Lo que me parece muy raro es que la vi salir de una casa, pero no cualquier lugar. Era una casa donde se hacen trabajos de brujería
de tarot, de todo ese tipo de cosas oscuras. Y no me vayas a juzgar de loca, pero contemplando lo que te ha pasado y la forma tan extraña en que tu vida se ha ido al hoyo, ¿no crees que sería bueno visitar a alguien que te haga una limpia, que te ayude? En una de esas, y hasta tu ex esposa te está trabajando con brujería para que te vaya mal. Te pido que no lo descartes, Alberto, porque créeme, la brujería existe y es más común de lo que te imaginas. Me quedé paralizado. Jamás me imaginé que Karen estuviera yendo a esos lugares. Lo que me perturbó también bastante es que esa casa, ella ya la conocía. Karen me había mencionado que esa bruja, la cual se llamaba Cirila, era una de esas brujas, de esas mujeres de antes, que usaban alacranes y huesos de muerto en sus trabajos. Me temblaron las piernas porque recordé que la que era mi suegra había solicitado muchas veces trabajos con esa mujer. Por eso es que Karen la conocía. Algo dentro de mí me dijo que era necesario tomar precauciones. Por eso es que esa misma noche le pedí a la señora Paz que me llevara. Ella por supuesto no se iba a negar, así que esa misma noche acudimos, pues no estaba tan lejos. Tocamos a la puerta en un par de ocasiones. Abrió la puerta una mujer bajita, con la piel arrugada. También llevaba un mechón blanco en su cabello, que le cruzaba la cara como una serpiente. Me miró con unos ojos que no parecían humanos y me dijo: «Muy buenas noches, pásenle, están en su casa. En un momento los voy a poder atender. Déjenme preparar solamente unas cosas». La mujer nos colocó en una sala. Allí estuvimos cerca de unos 15 minutos, y cuando la vimos regresar, ella prendió unas velas que tenía a los pies de un altar que adoraba a una especie de figura demoníaca de cerámica. No me atrevía a hacer preguntas, simplemente quería confiar en que esa mujer, si había hecho el trabajo para destruirme, también tenía alguna forma de revertirlo. Comencé a contarle mi historia. Le dije que alguien me estaba haciendo un trabajo, pero jamás le dije que Karen había acudido con ella para trabajarlo. Esa información la mantuve solo para mí, y la mujer, de escucharme, simplemente asentía, como si ella de antemano ya supiera mucho sobre mí. «No te preocupes, muchacho, sé perfectamente cuál es tu caso, y si preguntas que si te puedo ayudar, claro que sí, porque sé que no te sorprenderá saber que yo misma hice el trabajo con el que te están acabando la vida. Pero también debo decirte que no pasa nada. Si tú vienes como cliente, mi deber es ayudarte». La mujer estuvo barriéndome con unas hierbas de pirul, quemó algunas plantas también, e impregnó con humo la pequeña habitación. Finalmente, después de algunos rezos, acercó un huevo y comenzó a hacerme una limpia. Al terminar esta, acercó el huevo hacia un vaso de cristal que contenía agua. Hizo chocar el huevo con el borde del vaso y después con ambas manos rompió el huevo y dejó caer el interior dentro del líquido. Fue sorprendente porque ante mis ojos y los de la señora Paz, aquel huevo no tenía el aspecto común, sino todo lo contrario. Era una cosa horrible, perturbadora y asquerosa. Aquel huevo tenía la yema de color oscuro. Tenía también algo que parecían unos pequeños hilos a su alrededor, pero lo extraño es que esos pequeños hilos se movían como si tuvieran vida. No tiene mucho caso que te dé una explicación tan abierta. De entrada tú sabes, muchacho, que la mujer que te hizo esto simplemente se estaba vengando porque algo malo le hiciste. Yo no puedo juzgar la relación que hubo entre ustedes, simplemente hago mi trabajo. Y debo decirte que fuiste víctima de un entierro. Por eso es que te estás acabando en vida. Pero no te preocupes que eso tiene solución. Ya con las limpias que te hice y con un par de sesiones más que vengas, te voy a dar otro tratamiento y con eso vas a quedar libre. Pero eso sí, lo único que te pido es que te la pienses bien, porque yo no ayudo dos veces. Si después de esto no aprendes y andas de cabrón,
pues entonces te voy a dejar morir. En aquella sesión como último, aquella mujer Cirila me dio a beber un brebaje. Me pidió que lo tomara y que también al día siguiente por la mañana lo hiciera. Supuestamente me ayudaría a limpiar mi organismo de toda la contaminación que Karen me provocó con su brujería. Aquella noche lo tomé. El brebaje estaba muy amargo, pero lo tuve que tragar. La señora Cirila me dijo que todavía no me fuera, porque seguramente en unos minutos el brebaje haría efecto y entonces comenzaría a vomitar y a vomitar. En efecto, así ocurrió. No habrá pasado ni media hora cuando mi cuerpo en automático comenzó a expulsar por la boca todo aquel mal. Mi vómito tenía un aroma realmente a putrefacción, algo insoportable, porque vomitaba y vomitaba, y por el aroma y el aspecto de aquello, sentía que me daba más asco, y por ende no podía parar de vomitar. Ya hasta me faltaba el aire, me sentía completamente agotado, y cuando por fin terminé, la señora Paz se me acercó, me ayudó a levantarme, y por ende a ir a mi casa. Esa noche salí muy agradecido con la señora Cirila. Ella era una mujer que mantenía la neutralidad en su trabajo, no estaba en contra de nadie. Eso era bueno, porque gracias a esa condición de su mentalidad, fue que pude salir adelante en el tema de salud. Tuve que ir con ella a otras 2 sesiones, en las cuales me dio unos baños con las supuestas flores del muerto, me hizo algunos rezos, y al cabo de varios días me encontraba como nuevo. Lo que me parece bastante peculiar es que en los días que me estaba recuperando, tuve un sueño muy raro, muy aterrador, en el cual veía muchas serpientes en mi habitación. Estaban plagadas en el piso, en las paredes, pero al rincón del cuarto se encontraba Karen mirándome, y sus ojos proyectaban mucho dolor, mucho odio y mucho resentimiento. El deseo de vengarse y destruirme estaba presente en su rostro. Ahí confirmé que en efecto, ella me había mandado todo el mal para destruirme. Días después de que ya me empezaba a sentir mucho mejor, menos pesado, en que volvía a tener un poco de paz y de serenidad en mi vida, pude recordar las palabras que la señora Cirila me dijo en la última sesión que tuvimos. Ella me dijo que todo el mal siempre vuelve al lugar de donde salió. Por eso es que si Karen no se ponía un amuleto o recibía alguna protección, ella podría recibir el golpe más duro del karma, y eso no sería algo agradable. Traté de no pensar en esas cosas. Me enfoqué en rehacer mi vida, en empezar de cero. Y la verdad es que con los trabajos de la señora Cirila, todo empezó a cambiar, a revertirse. De entrada me llamaron en una ocasión de aquel almacén para informarme que había sido una equivocación la acusación que me hicieron por el robo de los materiales. Finalmente una persona confesó tener pruebas de que alguien más lo hizo. Dicha persona guardaba el anonimato y por ende es que el gerente de aquel almacén me pidió una disculpa y me dijo que la opción de trabajo estaba abierta para mí por si quería regresar. Yo me negué, ya no quería volver ahí porque Rosa estaba trabajando todavía en dicho lugar. Le agradecí al gerente, le dije que me daba mucha tranquilidad el que se hubiera aclarado la situación. Eso sí, le pedí una carta de referencia para poder buscar trabajo en otro lado y que fuera aceptado sin problema. El gerente lo hizo con mucho gusto. Me pidió que fuera un viernes a las 3 a recogerla, y eso, de solamente pensar que podría confrontarme nuevamente con Rosa, me hizo temblar las piernas. Acudí al almacén a recoger dicha carta de recomendación, y a lo lejos pude ver a Rosa junto con aquel Felipe. Estaban a la hora de la comida, se encontraban justo frente al almacén, sentados sobre una banqueta comiendo sus alimentos. Esa sería la última vez que vi a Rosa con vida. Como aún seguía teniendo contacto con mi amigo Rubén, un par de semanas después, me dijo que a Rosa se la habían llevado de emergencia al hospital porque había estado vomitando mucho, pero lo raro
es que su vómito tenía un aspecto horrible y putrefacto. Además de esto, se dice que en el baño había dejado residuos como de lombrices o algo así, cosa que me llevó a pensar de que Karen no solo me atacó a mí con la brujería, sino también a Rosa. Seguramente Karen siempre supo que Rosa había sido mi amante, y por ende cuando lo hice público, le tomó gran resentimiento y coraje, por eso la embrujó. Lo que me parecía extraño es cómo la señora Cirila nunca me dijo eso. Seguramente ella, al mantener su neutralidad con sus clientes, por eso solo me atendió a mí. Pero lo que era un hecho es que Rosa tenía los días contados. No pasó una semana cuando me enteré de que en efecto Rosa había perdido la vida. Aquellos parásitos y la infección tan fuerte se le subió al cerebro, provocándole un mal muy fuerte. Finalmente, después de los esfuerzos de los médicos que fueron en vano, Rosa perdería la vida en aquel hospital. Sé que se preguntarán que si yo ya sabía lo que pasaba con ella, ¿por qué no la ayudé? ¿Por qué no la llevé con Cirila o hice un esfuerzo para que ella mejorara? En este punto debo decir que, en aquellos días, me dejé llevar por el odio, por el deseo de venganza, de saber que Rosa me traicionó con el tal Felipe. Sentía que ella merecía lo peor y la muerte era algo que le deseaba. Por ello es que, aunque sabía que la brujería le estaba haciendo mal, no hice nada por ayudarla. En ese momento pensé que se lo merecía y hasta gusto me dio, pero en realidad aquello no era bueno. La brujería que Karen nos hizo a los dos fue tan terrible que me puse a pensar el qué tan demoníaca era mi ex esposa. Pero también no significa que Karen no fuera a recibir la parte de su pago, el karma por lo que hizo. Al final la vida pone todo en su lugar, y tal y como me lo dijo Cirila, la brujería estaba a punto de volver a su origen, y esto implicaba que Karen pagara las consecuencias. El caso de Karen fue muy extraño. Un día después de una fiesta, se dice que Karen y el nuevo novio que tenía habían bebido alcohol adulterado, es decir, una botella de tequila que fue manipulada de mala manera, alterando e incrementando los niveles de toxicidad y de alcohol, por ende, un veneno directo para el cuerpo. Lo extraño es que ella no solamente lo bebió su novio y las otras personas que estaban con ella. Prácticamente todos habrán dicho que experimentaron síntomas muy raros, pero solamente a Karen. A Karen el alcohol le afectó de una forma que le terminaría provocando un daño cerebral, el cual, hasta la fecha, la tiene viviendo en estado vegetativo. Nadie se puede explicar cómo es que los demás que bebieron el alcohol no sufrieron tal daño, porque Karen sí y los demás no. Yo creo que ese fue su karma. Era lo que le tenía que pagar a la vida, al alma de Rosa, y sobre todo, por el daño que intentó hacerme a mí. De la brujería nadie se va bien librado. Siempre todo se tiene que pagar. He visitado un par de veces a Karen, porque la relación que tengo con su madre nunca fue mala. De verdad me da tristeza verla en el estado en el que se encuentra. Y aunque los doctores no le dieron mucho tiempo de vida, su existencia se ha prolongado, como si fuera un castigo divino, por haber creado tanto mal y por haber destruido un par de vidas. La brujería, debo decir que no siempre es mala, no siempre se trata de venganza. A veces es el eco de lo que no se dijo, a veces también es el grito de un alma rota que no encontró justicia en la ley ni en el amor. Y cuando alguien la usa, debería saber que no hay hechizos sin consecuencia, sin karma, que cada invocación deja una marca y que los nudos que se hacen en la oscuridad nunca se deshacen del todo, porque el mal nunca se va, solamente cambia de lugar. En mi caso la brujería lo destruyó todo, y aunque yo salí librado de los males que me pusieron encima, mi vida ya no fue la misma. Me ha costado confiar en el amor, en las mujeres. Hasta la fecha, después de varios años, sigo siendo un tipo solitario, alguien que va sin rumbo y que solamente vive por vivir. Espero un día encontrar el ánimo, la fuerza
y sobre todo la luz para empezar desde cero. Me da mucha tristeza no poder encontrar mi lugar, porque tengo miedo. No quisiera nuevamente encontrarme con otra persona que por venganza intente hacerme daño, que trate de acabarme y que yo no me dé cuenta, porque es un hecho que es imposible darse cuenta cuando alguien nos está destruyendo la vida usando brujería.